Bueno, buenas tardes a todos. Han visto el flyer, han visto que Olivera Rendo sigue, aunque no estemos todavía en el estudio, ni estemos con escritorios, ni todo lo que normalmente nos acompañó en estos 20 años. Pero hoy tenemos un entrevistado que pertenece a la Cámara de Diputados, conocido, presidente de un partido, y que ha presentado un montón de ideas en cuanto a leyes y luchado por otras cosas. Así que le damos la bienvenida a Alberto Asef. Gracias por poder comunicarse con nosotros, gracias por compartir un rato de su tiempo y vamos de lleno a los temas, ¿no? Hay temas complejos hoy que los diputados van a tener que resolver. Uno de los temas más complejos que usted participó es el tema de la ley de alquileres, porque notamos que va a haber una eclosión en cuanto a la poca cantidad de inmuebles que se van a alquilar y los valores de esos inmuebles y la cantidad de desalojos que van a existir, donde el Estado yo creo que no debería haber intervenido como intervino, ya que es un trato entre individuales, ¿no? ¿Qué opina usted? Absolutamente de acuerdo. Acá lo que olvidaron, omitieron quienes sancionaron la ley de alquileres, que modificó el Código Civil, que era flamante, porque el Código Civil en definitiva se sancionó en el 2014, 2013. Yo era diputado, así que me acuerdo. Nosotros tuvimos en esa oportunidad una disidencia muy grande con el oficialismo de entonces, con el kirchnerismo, y no votamos el Código Civil, pero el Código Civil fue aprobado y tiene normas para mucho mejores que las que después se modificaron mediante la ley que se sancionó en 2019. Así es. Esa ley omitieron, decía, los que la sancionaron, porque la sancionaron con una amplia mayoría, que en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Claro. No tuvieron en cuenta este aforismo, digamos, que podríamos señalarlo como tal, y el resultado está a la vista. Se puede intervenir el mercado, se puede decir amplío los plazos por ley, si yo quería alquilar por 2 años, ahora no lo puedo alquilar, tengo que alquilar por 3. Se pueden hacer muchas cosas, incluso después también hasta congelar los alquileres. Lo que no se puede evitar es la consecuencia de que finalmente sufran propietarios e inquilinos a la par. Se pueden asociar propietarios e inquilinos y protestar al unísono y asociadamente. Claro. Y es lo que está ocurriendo. Porque, ¿qué pasa? Del mercado desaparece la oferta de inmuebles en alquiler y los pocos que se mantienen en oferta se encarece porque justamente el propietario tiene que resguardarse de la normativa intervencionista del Estado y pide más garantía, sube el canon locativo, es decir, los alquileres, el monto del valor del alquiler, y además escasea, como digo, la oferta. Y el inquilino sufre porque precisamente no tiene esa variedad, esa diversidad de posibilidades de alquilar y esa facilidad que había cuando las normas tienen otra certidumbre, tienen otra seguridad para ambos, en definitiva. Y por eso yo he tenido en mi despacho el apoyo, cuando pedí la derogación de esta ley, el apoyo tanto de inquilinos como de propietarios. Claro, obviamente, porque el Estado no se da cuenta de la gran consecuencia, repercusión, ¿no? No, que el Estado es como que no está notando, ya que el Estado es un ente que es papá para todos nosotros, mal creído papá, no se da cuenta que ha perjudicado a ambos y además ha creado una gran crisis dentro de lo que es la locación dentro del país. Una gran crisis. Bueno, no se dan cuenta porque en el Estado los ocupantes de los cargos del organigrama del Estado en general no tienen tiempo para pensar, ellos mismos lo reconocen. Y por eso obran con improvisación, sin planificación, impulsan decisiones
como esta de la ley de alquileres, que yo promuevo su derogación, que no calibran ni ponderan todos los factores que intervienen en el tema y las consecuencias que va a tener, como decíamos recién, y bueno, es uno de los tantos casos de mala praxis en la gestión de gobierno que lamentamos todos los argentinos, porque en definitiva las consecuencias inevitables que decíamos antes, ¿quiénes las sufren? La gente. Y siempre la gente es la que sufre la mala praxis de la gestión administrativa de los gobernantes. ¿Qué reacción tiene ante esta pelea política por el tema de clases entre ese invento del presidente de llamar AMBA, que no existe, y la ciudad contra la provincia y el embate permanente entre presidencia, provincia contra ciudad? Mire, por empezar, es aberrante desde todo punto de vista que un presidente de la República, como el que tenemos, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, los ministros de salud y otros funcionarios de la bonaerenses, y también funcionarios del elenco presidencial, como el propio jefe de gabinete Cafiero, se dediquen todos los días a ver cómo pueden horadar, cómo pueden lesionar, cómo pueden corroer lo que es el prestigio de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un buen reconocimiento de una mayoría de la población, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país se reconoce esa gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Pero sin entrar en la personalización, ¿cómo puede ser? Porque no quiero que aparezca como que uno está defendiendo el color político al que pertenecemos, que es Juntos por el Cambio. Lo que yo digo es esto, y lo dice mucha gente. ¿Cómo puede ser que el presidente, suelto de cuerpo y de lengua, diga el virus entró desde la ciudad de Buenos Aires y se desparramó por el país? Si vamos al caso, y lo quiero decir con toda claridad, entró por Ezeiza, que está en la provincia de Buenos Aires, porque no testeaban, porque lo único que pedían era una declaración jurada ridícula al regresar nuestros turistas al exterior, y los turistas al exterior, muchos eran con residencia en Cava, pero la gran mayoría era residente en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires interior y en todo el país, porque a Ezeiza llegaban gente que vive en Rosario, que vive en Entre Ríos, que vive en el Chaco, que vive en Misiones, porque aeropuertos internacionales, lamentablemente un país tan grande tiene muy pocos, Córdoba, entonces a lo mejor los que no pasaron por Ezeiza eran los cordobeses. Pero en el momento de las restricciones a la circulación, que ya se habían producido, se redujo como aeropuerto internacional casi único el de Ezeiza. Por lo tanto, era todo el país lo que aterrizaban ahí. Y todo el país, sin ser testeado, esos turistas, fueron los que desparramaron por toda la Argentina el virus. Entonces ya con eso solo puedo argumentar la injusticia, la temeridad del mensaje del presidente y del gobernador y de todos sus funcionarios para endilgarle y reprocharle a la ciudad como si fuera el origen del mal. Bueno, la verdad parece como Trump, que decía que el virus chino y todo, es decir, hacen política con la enfermedad. Y con la enfermedad no hay que hacer política. Con la enfermedad lo que hay que hacer es reducir todas sus consecuencias lesivas, ver cómo podíamos evitar la contagiosidad. Para eso siempre hay una primera prescripción o receta, que es, bueno, nos aislamos, pero nunca la cuarentena eterna, como se hizo acá, nunca pensar que la ausencia de salud, que es la enfermedad, es únicamente física, porque la enfermedad también es psicológica, y cuando uno pierde el trabajo porque la economía se paralizó y tiene incertidumbre, entra a lo mejor en depresión, en estrés, ese estrés puede generar morbilidades, incluso físicas. Por lo tanto, es absolutamente absurdo lo que ha pasado acá. Y ahora, después de tanto tiempo
el más prolongado en todo el planeta, con prácticamente restricciones, con la administración pública, por ejemplo, sin funcionar, parada, sí. con las escuelas bonaerenses paradas desde hace un año y pico. Así es. Hoy leía que en la República Oriental, nuestros queridos Vecinos. Con vecinos y con nacionales, porque en definitiva somos de una misma nación con dos estados, están decidiendo lo que justamente nosotros hemos propuesto de entrada. ¿Por qué no se abrieron las escuelas rurales con un solo maestro, sin transporte público, donde los chicos llegan desde sus casas a caballo, en bicicleta o de algún modo aisladamente, no se aglomeran las madres a buscarlo porque hay espacio, hay mucha ventilación? Ahí en el Uruguay se van a empezar a rehabilitar las escuelas rurales. En la provincia de Buenos Aires no se han rehabilitado las escuelas rurales, y en el AMBA hay muchas zonas donde hay escuelas, sobre todo en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, que tienen mucho espacio. Están prácticamente, es una especie de zona híbrida donde hay ruralidad y urbanización combinadas. ¿Por qué no se hace un trabajo selectivo para tratar de ver cuánta cantidad mayor podamos de presencialidad en la educación? Y después otra cosa, ¿cómo es posible que no se entienda que la conectividad de más o menos el 60% de los hogares del tercer cordón del Gran Buenos Aires no existe? Porque no tienen además un equipamiento para conectarse por la web. Entonces condenaron a perder el vínculo con la educación durante un año y pico a los chicos más pobres y más vulnerables del país. Y lo hicieron en nombre de la justicia social. Es algo increíble. No, algo increíble. Claro, es increíble que el gobierno hable de justicia social permanentemente cuando vemos todas las manifestaciones que existen diciendo que esas no contagia el colegio. La manifestación eso además es una gran mentira. Es una gran mentira. Claro. Si hay algo que está probado científicamente, que la escuela no es la fuente de contagio. Obviamente. No, la oposición estamos diciendo fuertemente nuestra voz enérgica de rechazo, de repudio, de pedido de informe, de interpelación al jefe de gabinete, que es el funcionario más alto después del presidente, que debe darnos una respuesta sobre este tema y otros más. Estamos en un trabajo, les digo, muy empeñoso, pero muy difícil, con gente que tiene un razonamiento, si es que se puede hablar de razonamiento, tiene una actitud tan cerrada, porque además pesar por la escuela, cuando la escuela debe ser lo último en cerrarse, es todo lo contrario del criterio más elemental. Tengo que cerrar las aglomeraciones, claro. Tengo que cerrar el velorio de Maradona y tengo que cerrar el velorio de Meoni, que en distintas dimensiones, por supuesto, fueron aglomeraciones, como tengo que terminar con los piquetes de todos los días en el Obelisco. Y eso no parece que no incide para nada en la circulación del virus. Mire, murió el príncipe consorte de Gran Bretaña. Gran Bretaña, sí, el príncipe Felipe de Edimburgo. Fueron 30 personas. Y la reina, pongamos como el presidente Fernández, estaba aislado 30 metros. Por protocolo, ¿no? Por protocolo. Sí, 30 metros aislado de todos los demás. El presidente el otro día fue a Junín, al velatorio, al entierro, mejor dicho, del ministro Meoni, y estaba apretujado ahí con toda la gente. Entonces no dan el ejemplo, ningún ejemplo. Y una sociedad sin ejemplaridad pierde la guía, pierde la orientación, y ellos no lo entienden eso, porque son los valores que se han perdido, y los primeros en perder los valores son los de arriba, que lo transmiten esa pérdida a toda la sociedad. La enfermedad que tiene moral y ahora material la Argentina es producto de una clase dirigente en general muy mediocre y carente
de los valores más básicos que Ahora, debe tener una dirección política. El famoso cuentito vacuna, que es un tema que ustedes deberían tomar muy en serio, por todo lo que pasó dentro del Ministerio de Salud entre el ex ministro Ginés González García y la actual, que era viceministra Bisotti, y esas vacunas que se pagaron de AstraZeneca, los acuerdos entre bambalinas, los viajes a Rusia escondidos, y la gente que está esperando vacunarse y que está jugándose su vida, o porque es de salud, o porque tiene comorbilidades, o porque tienes edad. ¿Ustedes no lo piensan en algún momento analizar y llamar al orden de por qué pasó lo que pasó? Porque el dinero que se pagó, los 60 millones de dólares, eran del pueblo, no eran de otros. No eran de Alberto, ni eran de Ginés. Mire, justamente en la interpelación que estamos exigiéndole a Cafiero, Cafiero. al jefe de gabinete, además con un juicio político que ya estamos impulsando contra el jefe de gabinete, se refiere entre los puntos centrales al que usted está aludiendo en este momento. Es decir, lo de las vacunas es inexcusable lo que ha pasado. Sí, más vale. Además, hay que recalcar y subrayar para que la audiencia lo tenga bien presente. Se pagaron 60 millones de dólares al laboratorio de Sigman, ¿sí?, para vacunas que todavía no se han empezado a producir porque hay un problema en el envasamiento de la vacuna en México, porque el acuerdo era con México, y el resultado es que todavía no tenemos una vacuna y se pagaron 60 millones de dólares. Entonces a mí, que no me digan que no hay algo turbio ahí, hay algo más que turbio, es oscurísimo. Más, y con respecto... lo equiparamos con la pelea con Pfizer, que está firmando un acuerdo con la Unión Europea de 1.800 millones de vacunas para el año que viene. Y lo de Pfizer no tiene perdón. Siendo nosotros el país, uno de los países, de los pocos que hicieron digamos, la preparación para ver si la vacuna podía llegar a ser autorizada, con una operación muy delicada de vacunar con placebos y con la vacuna. Hubo 10.000 argentinos voluntarios que a través del hospital militar hicieron ese aporte para que la vacuna pueda avanzar. Resulta que después no somos parte del acuerdo, porque nosotros rompimos la regla básica del acuerdo, que es no introducir en la ley una cláusula que ellos habían pedido que no se introduzca, es decir, la posibilidad que por negligencia se los pueda demandar, porque en una cuestión como esta tan delicada no hay negligencia, hay que apostar arriesgadamente en todo caso a tener la vacuna, porque más riesgo es no tener la vacuna que tener la inoculación. Y eso es lo que han hecho todos los países, empezando por Estados Unidos, el propio la Unión Europea, etc. Y nosotros nos quedamos rezagados por nuestra propia torpeza. Y el resultado es que tenemos que apelar a una vacuna china, por ejemplo, que está probado que tiene el 16% de efectividad, la primera dosis. Cuando la rusa por lo menos tiene mayor porcentaje de resultados positivos. Ahora, de todas maneras, el saldo que en materia de vacunación es muy negativo también para el gobierno, porque se ha podido nada más que vacunar al 16% de la población argentina. Sí, claro. Cuando Estados Unidos ya tiene el 50%. Y si no se vacunan más, no se vacunan más en Estados Unidos porque hay una campaña antivacuna que es otro tema y otra historia, ¿no? Pero nosotros, diputados, justamente estamos recibiendo ya cientos de miles y no millones como se correspondería. Por eso tenemos tan poca vacunación y en muchos lugares se está coartando la vacunación fuera del OVIP, que es otro tema, coartando la vacunación porque no hay más. Y para no decir no hay más, vacuno menos.
Bueno, hace 48 horas la Ciudad de Buenos Aires anunció que no podía vacunar porque no teníamos vacunas. Así es. Y además hay que recordarle a la gente otra cosa. Un avión de Aerolíneas Argentinas llegó a Moscú, y cuando llegó a Moscú, hace 10 días, hace una semana, se encontró con que todavía no estaban preparados los embarques y tuvieron que ir la tripulación con el costo y los viáticos que significa eso al hotel y estar 2 días en Moscú. Cuando antes por lo menos llegaban, embarcaban y volvían, sí, claro. y no tenían que ir a hoteles. Entonces todos esos costos son miles de dólares. Y esos miles de dólares son los que le están faltando a tantas zonas vulnerables de la población, donde no hay, incluso donde no hay un mejorado de la calle para que pueda entrar una ambulancia, para que pueda entrar un colectivo. Mire, es increíble el contraste entre el relato que ellos hacen y la realidad. Sí, y ese contraste, la realidad la sufre la gente, pero está tan abatida, tan deprimida la Argentina, que incluso hay una especie de desesperanza en cuanto como que no hay opción, que esto va a seguir así. Por eso yo me empeño mucho en transmitir que dentro de nuestra alianza hay una autenticidad en serio, una genuinidad de buscar anhelosamente un cambio y de proponerle a la gente que ese cambio es posible realizarlo. Pero necesitamos retomar el vínculo de confianza con la gente. Y eso es lo que es el trabajo que estamos haciendo con una dificultad, que ahora no hay una posibilidad presencial, que es la que muchas veces genera esa confiabilidad. Porque además, desgraciadamente, la cuarentena, las restricciones, las limitaciones de los contactos físicos, de la presencialidad, no solamente en las escuelas, sino, por ejemplo, en el trabajo político, sí, claro. Está conspirando contra el reencuentro con mucha gente y su buena dirigencia que la hay. Bueno, ese es otro tema que también lo quiero dejar como a título de preocupación, pero vamos a resolverlo, porque si no lo podemos hacer con actos masivos, nos reuniremos de manera más trabajosa, de pequeñas reuniones, como lo estamos haciendo, o apelando a este medio de comunicación. Y este medio les sirve hoy para ustedes también. Claro. De hecho, la gente tiene acceso a verlos y tiene acceso a ver qué opinan. Hoy tenemos 2 puntos graves que la sociedad, al margen de la incertidumbre, que es uno de los más grandes que tiene, porque no hay plan, obviamente, es justicia. La justicia, por un lado, nombramos un ministro de justicia que lo que quiere es echar a Casal, tomar mano a toda la justicia y acomodarla como quiere. Pero por otro lado tenemos los nichos de corrupción que siguen funcionando, que muchos de ellos han sido anulados. ¿Eso no va a tener, va a tener un buen fin o va a tener un mal fin? Miren, este es otro tema que, para no aburrir a la gente con un tecnicismo en materia de por qué están preocupados el oficialismo, el kirchnerismo. No, la gente sabe por qué está preocupada. Está preocupada por las causas que demostraron que el dinero fue mal habido y que salió del Estado, que es la gente lo que lo sufre. Eso lo sabe. El problema es que no quiero decirle por qué están tan preocupados por el control de la Procuración General, es decir, todo el sistema de los fiscales. Acá, en el año 2017, si no me equivoco, se sancionó una reforma del Código Procesal Criminal Nacional. Es decir, todos los procedimientos que se deben aplicar en la justicia federal de todo el país. Pero como ese cambio requiere nombramientos, infraestructura y una serie de condiciones previas, se decidió que una bicameral integrada por senadores y diputados y gente del Ministerio, representantes del Ministerio de Justicia, sean los que van estableciendo qué provincia o en qué área geográfica, qué jurisdicción geográfica se va a empezar a ejecutar ese plan. Entonces, primero se empezó por Salta y Jujuy, y ahora
está avanzándose pensando en que se van a incorporar Santa Fe y otros, o Rosario por lo menos, y alguna otra ciudad. Pero la clave está en esto, que deja al juez de ser el instructor de los procesos penales, Así es. y sobre todo de corrupción, y pasa a ser el fiscal. El fiscal pasa a ser el verdadero artífice del proceso, es el eje del proceso. Entonces hoy controlar la fiscalía es más importante que controlar la judicatura, es decir, a los jueces. Por eso ellos quieren, antes que nada, hacerlo volar al procurador general, doctor Casal, y poner un procurador general, jefe de todos los fiscales, de su afinidad ideológica, la justicia legítima, la justicia kirchnerista o como se la quiera llamar. Y por eso todo el bombardeo que le hacen a Casal y toda la fuerza que están poniendo es para relevarlo a Casal. Ahí está la explicación. Porque quieren controlar los procesos criminales, sobre todo los de corrupción. Claro. Porque esos procesos los lleva adelante en los fiscales federales, a partir de la aplicación del Código Procesal Criminal Nacional nuevo. Entonces ahí está la razón por la cual ellos en plena pandemia dedican tanta energía a este tema, que no es un tema que le preocupe a la gente. Lo que le preocupa a la gente... Están buscando sentencias a favor. Lo que le preocupa a la gente es, al contrario, por qué la justicia local o la justicia de la provincia de Buenos Aires, sobre todo la de Capital y la de la provincia de Buenos Aires, está haciendo excarcelaciones a granel de delincuentes. El otro día, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la justicia ordinaria, a través de una orden que viene de casación penal, plenario de todos los jueces de casación, ordenó a los jueces inferiores que tienen presos a su cargo, en sus causas, que busque la forma de excarcelar, porque hay mucha superpoblación carcelaria y hay peligro de contagiosidad por el virus. Entonces salen los violadores, salen los homicidas, salen las bandas delictivas, salen los... Falta que salgan los narcotraficantes que, como no están en el fuero local, no los incluyo. Pero la verdad es que nos están inundando de excarcelados y sabemos que gran parte de ellos lamentablemente son reincidentes. Obvio. Es decir, nos están lanzando a que el azote de la inseguridad sea aún mayor. Y eso es otro elemento muy negativo de este panorama, de este escenario y de este gobierno. Porque este gobierno es responsable, porque además hay una ideología zafaroniana de que el mejor delincuente, la mejor forma de luchar contra el delincuente es no aplicarle leyes penales, porque el delincuente es una víctima, no es en realidad, es una víctima de la sociedad. No es la sociedad la que sufre la delincuencia, sino que la sociedad la que la genera. Una locura, un disparate. Es una enfermedad mental, pero que se ha infiltrado en las escuelas jurídicas, en las facultades de Derecho, a través de la escuela zafaroniana. Me estoy refiriendo a Eugenio Zaffaroni, que fue ministro de la Corte, que es un hombre que tiene la idea de que el mejor código penal que hay es el que no existe. Bueno, eso también tiene que tenerlo en cuenta nuestra ciudadanía, porque la verdad es que estamos en estas manos, en estas malas manos, a merced de ideas verdaderamente desopilantes, como esta que acabo de decir. Porque fíjese que no hay sociedad alguna que llegue a ese extremo de darle garantía al delincuente diciéndole, miren, usted la verdad delinquió, pero usted es víctima. Entonces, la víctima real es usted. La víctima que sufrió su delito, bueno, no sé, veremos qué se hace, pero no me interesa tanto. Me interesa usted como víctima, una locura. Una locura, sí. Pasaron de víctimas a victimarios y las víctimas son los victimarios hoy. Porque nosotros, que somos la sociedad en su conjunto, somos lo que hicimos de ellos delincuentes. Esa es la teoría zaffaroniana, que es una aberración. Y los nichos de corrupción que aún siguen
llámese Río Turbio, llámese Astilleros Río Santiago, que en realidad no sabemos para qué funcionan todavía. No, la sociedad no lo sabe. Lo que sí se sabe es lo que se gasta. Mire, los nichos de corrupción están ahí, vivitos y coleando, nadie los toca y siguen en su desarrollo, y aún más, le diría que en lugar de ser reducidos, siguen creciendo. Se amplían, sí. Los que usted mencionó son, pero hay cualquier cantidad de casos, incluso ahora estaba viendo el día de hoy el tema de IOFA, que es el Instituto de Obra Social de los Militares, de las Fuerzas Armadas, y de Seguridad, porque abarca también la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, la Prefectura. Usted sabe que se ha inflado el plantel burocrático administrativo del IOFA en tal medida y en tal sobredimensión que se ha tornado una obra social inviable. Tiene Claro. 3.000 y pico de empleados, ninguno idóneo en Claro. general, no llegaron por concurso, no tienen idea, sino por acomodo político. Y entonces ahora la solución que quieren dar es pasar la obra social a la obra de ATE o de UPCN. Es decir, transformarla a los militares como si fueran empleados burocráticos del Estado, trabajadores. Me parece bien que haya una buena obra social para los trabajadores del Estado, pero la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tenía un bastante prestigio, había funcionado muy bien hasta que metió mano la política. Hoy está al frente un ex intendente kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez, que fue intendente hasta el año 15 o hasta el año 19, y lo nombraron ahora cuando llegó el kirchnerismo al frente de la obra social. Y siguió ese desarrollo que le digo, malsano, de crecer la burocracia, Sí, y ahora ya desarrollo... llegar hasta el punto de que prácticamente hoy no presta los servicios que se requieren, y entonces se está pensando en pasar esos servicios a que lo preste la obra social del sindicato UPCN o de ATE. Que hay un malestar muy, muy grande en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la Gendarmería, que son tan amigables para el pueblo, porque son los que muchas veces sacan las castañas del fuego, las papas del fuego, y la gente los aplaude cuando los ve llegar, porque ponen un poco de orden y de seguridad. De orden, es lo que pide la gente. A mí me hicieron llegar la Gendarmería, la gran preocupación que tiene, en fin, mucha gente de la Gendarmería por este desastre de la atención, las prestaciones que se avecinan para ellos en materia de medicina, de estudios que deben realizar, en fin, de la atención que ellos necesitan como cualquier otro ciudadano de su obra social. Y bueno, y este es un ejemplo de los tantos de cómo están desajustadas las cosas. Acá se ha llegado a medrar con sobreprecios de fideos y arroz, sí, en medio con compra de fideos y arroz con sobreprecios y con compra el comienzo del Ministerio de barbijos sí. Con sobreprecio. El comienzo del ministro fue teñido, como empezó la pandemia, con todas esas compras que eran tremendamente caras para el Estado y que eran para desarrollo social, ¿no? La verdad que fue bastante complejo, pero lo que pasa es que el gobierno nos va cambiando la visión cada semana para que nos entretengamos y nos olvidemos. Nos olvidamos de los fideos, del arroz de marzo del 2020 y nos acordamos de otras cosas como que hoy no hay vacunas, pero mañana vendrá otra cosa más que nos afectará. Será el dólar, será el ministro de Economía que se reúne con el Papa. O sea, no soluciones, entretenimiento. Este es un gobierno del entertainment, directamente. Pero el pueblo está sufriendo mucho y yo creo que debería pensar qué es lo que va a hacer
en estas elecciones que ustedes van a acordar o acordaron ya prorrogar el tiempo o no? No, no, lo que se acordó frente a la mayoría que ya tenía asegurada el kirchnerismo para poder postergar las elecciones, se acordó esa postergación de solo un mes, pero con una especie de cláusula cerrojo de que no se iban a volver a postergar, que era un compromiso legal de que era la única prórroga que se iba a emitir, esa. Con el otro compromiso que va a estar en la ley de que las pasos se van a realizar porque ellos querían eliminar, porque saben que ellos pueden verticalizar y digitar los candidatos, porque hay un verticalismo, digamos así, político, que manda los candidatos y no se discute, y en cambio nosotros, en el Frente de Juntos por el Cambio, vamos a tener internas porque hay algunos casos donde no hay acuerdo y entonces se dirime democráticamente en las primarias que se llaman paso por ser primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Así. Bueno, esas pasos están garantizadas en esta prórroga que acordamos, y es un mes solamente. Si ellos creen que ese mes ganan algo, o especulan que ganan algunos votos, porque puede ser que haya más vacunados, más vacunas. Y bueno, pero son especulaciones vanas, porque en realidad la gente va a hacer un saldo general de este desastre, del desastre de la economía, la más desplomada del mundo, con el 10% de caída el año pasado. Sigue esa caída, hay una situación absolutamente de las peores que puede haber en economía, esta inflación, recesión y inflación a la vez. Cuando hay recesión, en general, la inflación, no, al contrario, hay deflación, porque hay recesión, claro. Tiene que bajar los precios. Resulta que acá suben los precios y cada vez hay menos consumidores. Algo explosivo en cuanto a los desequilibrios, ¿sí? Está demostrando que el desequilibrio es absolutamente total. El desequilibrio de los actores y factores de la economía. Bueno, tenemos el caso de que se ha emitido a lo loco para sostener el gasto público, que se ha incrementado, pero sigue habiendo un gasto público que le llega recortado a la gente que lo necesita, porque los punteros siguen cobrándole, entre comillas, una parte de la asistencia social a cada uno de los necesitados. Cobran 25, le sacan entre 5 y 7 mil pesos a cada uno. Claro. Eso es así en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario. Se ha sistematizado eso. Y nadie lo puede controlar, porque hay una mediación. No, lo puede o lo quiere. Nadie lo quiere. Pero hay una mediación que no está en la ley, que la realizan, en vez de ser el Ministerio de Desarrollo Social, el que determina quiénes son los asistidos, de acuerdo que reúnan las condiciones para que marca la norma. No, resulta que siempre hay un mediador, que son los movimientos sociales, que son los punteros, y en definitiva, de ahí sale la parte que lo financia a todo esto, que además financia para que se puedan hacer las movilizaciones piqueteras. Claro, claro. Es decir, algo increíble. Nosotros como pueblo, es un reciclado. Como pueblo estamos financiando a los que nos impiden ir a trabajar, los que nos impiden tener tranquilidad en la calle, en la vía pública. Hay comercios que han tenido que quebrar porque permanentemente por esa avenida o por ese lugar pasan los piquetes. Entonces, ¿quién va a ir a comprar en esos comercios? La Avenida de Mayo, por ejemplo, que era esplendorosa, ha terminado siendo una pálida de aquel esplendor, producto de que no hay día que no haya cortes y manifestaciones en esa avenida, que van del Obelisco a la Casa de Gobierno, y entonces, pasan, o si no, van del Ministerio de Desarrollo Social, sí. Después toman por la Avenida de Mayo. Resultado, o vienen al Congreso. El resultado es un país totalmente desordenado, y en el desorden no hay ninguna posibilidad de salir adelante tampoco. Por algo los brasileños que no son modelo hoy, porque no están teniendo buenos resultados, por ejemplo, en la pandemia.
en la pandemia, pero ellos tienen un lema que es orden y progreso, y yo estoy convencido de que el progreso es hijo del orden, no es hijo del desorden. El desorden nos genera progreso. Entonces, los que queremos progreso verdadero y para la sociedad, muchas veces nos dicen que tenemos ideas de derecha, y resulta que los progresistas son los que han arruinado el país, en términos generales, porque no han traído progreso, han traído atraso, han traído ignorancia. Por ejemplo, la escuela pública, hablando de la escuela, que nos distinguió hace un siglo como uno de los países más sobresalientes del mundo, hoy la escuela pública está totalmente degradada. Claro. Entonces, ¿cuál es el progreso que nos traen los progresistas y los defensores de la escuela pública? Si la han arruinado la escuela pública. Son los creadores de pobreza, diputado. Lamentablemente en los últimos 50 o 70 años hemos creado pobreza y nada más. No hemos progresado, hemos ido para atrás, y si nos basamos en lo que dice el gobierno, la culpa lo tenemos los que lo decimos por televisión, o lo decimos por radio, lo decimos por Zoom, y nosotros somos los que somos desestabilizantes, no ellos, que han generado una masa de gente pobre en el conurbano y han destruido una provincia la más rica del país. Es así. Cuando era chico, la provincia de Buenos Aires era la más rica de la Argentina. Sí. Hoy es la más pobre. Sí. Cuando yo era chico, todavía el país tenía el ascenso social, ese progreso social que permitía una movilidad ascendente, podía nacerse obrero o desempleado o marginal y terminaba teniendo un hijo o un nieto profesor universitario. ¿Sí? O científico. Esa movilidad perdida. Y hoy resulta que los gobiernos lo que hacen es ver quién compite más en el avance de la pobreza. Sembradores de pobreza, exactamente. Son los agentes y gerentes del pobrismo. Gracias, diputado Acef, por habernos escuchado y por habernos aclarado las ideas suyas. Hay que seguir luchando porque este país la gente se acostumbre a saber que el poder lo tiene en su voto. No menos planes, las promesas. Menos planes, más trabajo. Porque si no, ¿cuál es la solución que estoy diciendo? Bueno, vamos a ir reduciendo los planes y vamos a ir generando las condiciones para que haya más trabajo. Ahí está una de las claves del progreso que retomamos. Exactamente, y yo le diría también menos impuestos y más inversión, que va a generar más impuestos. Ni hablar. Así que desde ya le agradezco muchísimo, quedo a sus órdenes y bueno, seguiremos viendo y luchando porque este país crezca y que la gente cada vez descrea menos, porque cada vez cree menos en ustedes, y ese es el problema, ¿no? Por supuesto que hay que recuperar la credibilidad y eso se hace con hechos y vamos a seguir tratando de producirlo. Muchas gracias. Eso espero. Muchísimas gracias a usted y hasta una próxima visita. Suerte en la Cámara. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, para todos ustedes una nueva tarde, esta vez con el diputado Alberto Acef, presidente del Partido UNIR, integrante de Juntos para el Cambio, y que nos dijo lo que estaba haciendo, lo que estaba pensando. Y yo sigo pensando en la gente. La gente es la que paga los platos rotos, la gente es la que paga el no tener para comer y no tener para transportarse y no tener para vivir. Esa gente la viene pagando hace rato, pero también es la que fomentó que estemos donde estamos. No nos olvidemos que atrás de la pandemia hay un gobierno que dijo que sabía. Y al anterior también dijo que sabía. Y el anterior también. Y nosotros lamentablemente nos dimos cuenta que todos improvisan y nadie sabe nada. Hasta la próxima charla, que vamos a estar hablando sin ninguna duda de algo que les va a interesar a todo el mundo. Ayer casualmente a Coto le suspendieron la posibilidad de ofertar carne en el mercado de Liniers, de comprar carne por el precio que había puesto. Y vamos a estar hablando con Miguel Schiaretti, quien más sabe de carne en el país, presidente de SICRA, y vamos a poder charlar a ver por qué los argentinos nos tenemos que prohibir del asado, y a pesar de lo que sea Alberto, cada vez nos acercamos más a la polenta. Hasta mañana, nos volvemos a ver con Miguel Schiaretti y lo que le pasa a ustedes, a mí y a todos nosotros, cuando vamos a una carnicería.
se nos pianta un lagrimón. Chau, chau. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com.